Gracias por seguir con nosotros en Tiempo Extra y vamos a hablar acerca de la NFL. Y usted sabe perfectamente el por qué tengo una sonrisa en el rostro si usted vio los juegos del día de ayer. No puedo decir lo mismo de mis compañeros y también quiero hacer alusión y agradecerle, por supuesto, al informante especial por regalarme... Ahí la pleca no está tan. Ahorita no se preocupe. Ahorita que... bueno, gracias, compañeros de producción. El informante especial, debido a el gran desempeño en que ha tenido mi equipo, me regaló esta lata de una bebida espumosa, edición especial de los Seahawks, así que gracias al informante especial. Juan Carlos, ¿cómo viste los juegos? Me gustaría preguntarte a ti, porque tú fuiste de aquellas personas, de las dos personas en este estudio que estuvo en contra de los Seahawks. Platícanos, vamos a hablar primero, si quieres, el juego de los Seahawks, que fue el más interesante del fin de semana. Sí, porque de hecho traigo más información todavía de los Patriotas. Entonces adelante, ¿cómo lo viste, la verdad? Un juego muy cerrado, igual de lo que nos dio en la temporada, de lo más parejo, de los mejores partidos de la temporada, también regular, que se definió por un error. Un juego muy cerrado que se definió por ese error en la patada, donde marcan balón suelto, porque si no es por ahí aprovechan los Seahawks para anotar un touchdown y se van arriba. No te digo que ese es el principal factor por el que ganaron, pero esos son esos errores mínimos que eran los que comentábamos. El que se equivoque va a perder, porque es un juego muy cerrado. Y al final de cuentas fue lo que pasó, un juego muy bueno. Lo de Sam Darnold fue muy bueno, también reconocer cómo de nada o de tan criticado llegó y le plantó cara a los Rams de Stafford, que lo hizo bien también. Sí. Entonces, por eso te digo, para mí, la clave de este partido, independientemente de que los dos jugaban muy bien, fue ese error en el tercer down, si no me equivoco. Digo, en el tercer cuarto, si no me equivoco, donde pierden el balón prácticamente en zona roja y de ahí Seahawks se aprovecha para irse hasta 2 anotaciones arriba. Ya una ventaja que Rams ya no pudieron recuperar. Pero, pues, merecidamente los Seahawks fueron el mejor equipo de la temporada y están en el Super Bowl por eso. Yo estoy en desacuerdo contigo porque para mí el error fue de Sam McVay cuando estaban en zona roja y decidió jugársela en cuarta en lugar de ir por un gol de campo y empatar el juego. Ahora, a partir de ahí creo que fueron 4 de ventaja. Independientemente de eso, tuvo la oportunidad de empatar el juego e irse prácticamente igualados hacia el medio tiempo. Se da justamente que fallan o fue un buen trabajo por parte de la defensiva, se van en ceros y es ahí cuando los Seahawks alcanzan a irse adelante en la mitad del juego, que ya no perdieron esa ventaja. Y para mí ese fue el punto crucial, por así decirlo, de no igualar el juego, ya sea justamente este error por parte del receptor, básicamente. Sí, perdón, no recuerdo el nombre, pero sí fue un error. Para mí, te digo, para mí es más importante todavía. No, para mí no, porque te baja el ánimo totalmente. Porque para mí los Rams estuvieron a punto prácticamente. Cada posición que tenían era ya sea 3 puntos o era un touchdown. Esa es una realidad. Fue un juego bastante bueno, pero para mí sí fue un error del head coach de los Rams el no ir justamente por estos 3 puntos e igualar el juego. A lo mejor era muy pronto para aventurarse a jugársela en cuarta, si bien es cierto estaban muy cerca, pero hay que asegurar estos puntos y más contra un equipo que no te va a permitir, no te va a perdonar o no te va a llegar o facilitar el que estés en zona roja. La verdad es que no estuvieron mucho tiempo ahí los Rams. Hay que reconocer, y lo hemos dicho, el único equipo que le puede hacer daño a esta defensiva de los Seahawks eran los Rams. Hicieron un muy buen juego, pero creo que los Seahawks hicieron un juego mucho mejor, fueron superiores en cuestión de la defensiva. Aunque hay ciertos aspectos que me gustaría que mejoraran para el Supertazón. Particularmente creo que le hicieron mucho daño por tierra. Los Rams supieron cómo pues, llegarle y alcanzar ciertas yardas en cuestión terrestre. Y también ese castigo por... casi les cuesta. Exactamente, ese castigo después de que se la habían jugado de nueva cuenta en cuarta por indisciplina. La verdad es que de primaria, Wupo creo que se llama, el zaguero, el defensor justamente. Fue el corner, el esquinero, perdón. Que básicamente pues, termina teniendo una actitud antideportiva y termina regalándole el 1º y 10, que después termina en un touchdown de Puka Nacua. Pero bueno, afortunadamente para un servidor y todos los aficionados de los Seahawks, pues funcionó básicamente la estrategia de Mike McDonald y de la mano de Sam Darnold, de Smith-Njigba, de Walker, de Rashid Shaheed, que también lo hizo muy bien. Que lo comentaste, que Walker pudieras jugarle en contra del hecho de que iba a ser su único corredor. Sí. Y creo que nadie lo pudo detener. Al inicio lo hizo muy bien, pero obviamente tiene que descansar. Ya cuando lo descansan fue cuando no podían avanzar por tierra y es cuando aparece Smith-Njigba con esa recepción que para mí es la mejor de la temporada, esa que nada más tiene a una mano.
sumamente complicado y que el balón queda prácticamente estático. Muy bien, los Seahawks, la verdad. Y pues se van a enfrentar a los Patriotas. Prácticamente se va a repetir el Super Bowl número 49. En aquel famoso era corrida y no era pase. La verdad es que estoy un poco nervioso, es completamente cierto. Pero creo que el favorito sale de este encuentro porque sí se vio un juego totalmente diferente al que vimos en comparación con la conferencia americana. Iván, ¿qué te pareció que los Seahawks están en el Super Bowl? Yo lo veo los campeones. ¿Los ves campeones? Los veo campeones. Uf. No, o sea, aún la falta de Charbonnet respondió Walker y respondió Cobb, que precisamente era un ex de los Rams. Sí. En el momento justo apareció Cobb. O sea, ayudaron. Llevaban una amplia ventaja, pero ese error garrafal de ese jugador que se desconcentró ya les estaba costando el juego. O sea, era para rescindir, sí. O sea, si perdían era para rescindir el contrato. Un jugador no se puede desconcentrar de esa manera, la verdad. Y hay que destacar que un novato prácticamente va a reclamarle al jugador que hizo la sanción. Le dijo, oye, a ver, estás arruinando prácticamente todo el trabajo de todo el equipo. Creo que lo entendió y esperemos que no se vuelva a repetir. Sí, obviamente entendemos en cuestión de que están calientes, de que obviamente le vas a restregar la cara de cierta forma que no pudo contra ti, pero tampoco te enganchas en ese sentido. Pues no, y al frente de los árbitros, que fue lo que pasó, que estaba totalmente al frente de uno de los árbitros, que es el que termina. Que no ha salido, ¿qué fue lo que le dijo particularmente? Creo que pues, ya con el hecho de. Sabemos más o menos de qué le puede haber dicho. Pues bien, los Seahawks. Sí, yo nomás resaltaría el tema de que tienen que mejorar la defensiva terrestre. Porque sí le hicieron mucho daño, avanzaron mucho a la defensiva de los Seahawks. Y puede ser justamente algo que los Patriotas puedan aprovechar. Ahí estamos viendo las imágenes de la temporada 2014-2015. Hay varias similitudes, no solamente los rivales, en cuestión del Super Bowl, en este mítico Super Bowl. Ok, en el 2014-2015, Patriotas y los Seahawks fueron el sembrado número 1, tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional. 12 ganados, 4 perdidos. De igual forma, los Seahawks, 12 ganados, 4 perdidos. Es algo muy similar a lo que hemos visto en esta temporada. Si bien es cierto, los Patriotas no fueron el primer sembrado, pero pudieron estar porque igualaron la marca con los Broncos de Denver, 14 ganados, 3 perdidos, al igual que los Seahawks, 14 ganados, 3 perdidos. Se enfrentan los mismos equipos con los mismos juegos ganados y perdidos. Entonces ahí está la similitud. Obviamente no tienen a ese monstruo que acabamos de ver en pantalla, que es Tom Brady, y obviamente es un contexto totalmente diferente porque se siente la sed de revancha. En aquella jugada de segunda y gol, a prácticamente 40 segundos de que se finalizara el encuentro con una recepción anterior, estás en zona roja, tienes a Marshawn Lynch, que era el mejor corredor en ese entonces, decides hacer el pase y Butler termina interceptando para darle el supertazón a los Patriotas. Creo que también por eso los Seahawks son favoritos, porque está esa sed de revancha después de 11 años de no llegar a un supertazón. Te enfrentas al mismo rival que te arrebató prácticamente ese campeonato. Sí, pues se repite de alguna forma la historia de aquel Super Bowl que fue muy triste para los Seahawks. Creo que mucha gente apoyaba a los Seahawks, mucha gente le gustó esos Seahawks, mucha gente, como yo lo he dicho, no le caía bien Tom Brady. Esa gráfica todavía no la iba a presentar, pero ya se me adelantaron. Tómala. Ahí está. Es una gráfica que quería traer. Y es que, no sé si la pueden recortar un poquito más para que se alcance a ver, porque los Patriotas tuvieron el segundo calendario más fácil de la temporada. ¿En esa temporada? O sea, en este 2025. Y es por eso, y no quiero decir que por eso llegaron al Super Bowl, pero hay que decirlo, tuvieron el segundo calendario más fácil, lo que les permitió de alguna forma llegar a los playoffs como uno de los mejores sembrados. Después de eso, jugaron solamente contra 3 rivales que avanzaron a la postemporada y solo ganaron una vez, que fue contra los Bills, unos Bills que venían 4-0, con un Josh Allen que en ese quinto juego no fue su mejor partido y que ahí creo que viene un declive de los Buffalo Bills. Después de eso, tienen esta suerte de la temporada. Viene el juego contra los Chargers, un juego donde prácticamente Herbert intentó jugar solo, donde la línea ofensiva no funcionó. Sí. Y un juego muy aburrido, hay que decirlo, un juego donde prácticamente el que notaba ganaba, y así sucedió. Después viene el partido contra los Texans, unos Texans que se presentaron prácticamente sin quarterback y que se llevaron la victoria porque Stroud regaló intercepciones y balones sueltos por todas partes para que los Patriotas avanzaran a la final. Y cuando por fin
iban a pelear contra un verdadero candidato para llegar, un verdadero candidato al campeonato, que era Denver. Se lesiona Bo Nix y se quedan sin su quarterback y juegan contra un Stidham que no lo hizo mal. No estuvo mal en el partido para ser alguien que nunca había sido titular o que solo había tenido 5 juegos de titular, no lo hizo mal. A pesar de eso, la nieve les jugó a su favor porque ya tenía el partido adelantado, patadas falladas por todas partes. Ya era un juego que no se podía jugar y ya con la ventaja prácticamente solo se siguió corriendo el juego. ¿A qué quería llegar? El factor suerte es muy importante. Y para mí, por más que los Seahawks sean el mejor equipo, que sí yo los veo candidatos al título, no hay que sentir tan seguros porque la suerte parece que los Patriotas les están sonriendo este año. Hablaste del pésimo rendimiento que tuvieron los Patriotas a la hora de la postemporada. Creo que bueno, y mira hasta dónde han llegado. Pero ha sido el equipo que le ha tocado las circunstancias y las condiciones favorables. La verdad es que los equipos que han enfrentado no han sido los mejores equipos. Los Tejanos eran una defensiva de miedo, pero sí, Stroud ese día dijo, hoy no soy de la NFL, básicamente. Todo, ¿no? El tema de los Chargers, venían haciendo las cosas bien. Creíamos que podía sorprender, pero dejaron prácticamente solo a Herbert en ese juego. Y ahora con Denver, la verdad es que, perdóname, los Patriotas no demostraron prácticamente nada porque fue un touchdown, ese que estamos viendo, y un gol de campo. Fue lo único que hizo en todo el juego. Si bien es cierto, mucho se habla que las condiciones climatológicas y que no sé qué. A ver, la nieve empezó a caer en el último o en el cierre del tercer cuarto. Sí. Bien lo comentas, creo que ya a partir de ahí Denver no pudo hacer absolutamente nada. Los Patriotas ya no pudieron nadie hacer nada. O sea, básicamente los Patriotas no han demostrado que son un equipo para estar en postemporada. Tú enfrentabas a los Patriotas contra, podría ser, no lo sé, lo podrías emparejar contra otro equipo de la americana, ya sea los Bills. ¿Contra los mismos Bills? Sí. Te puedo asegurar que los Bills hubieran ganado. Si te hubieras enfrentado a lo mejor a, ¿qué te parece? A los Jaguares de Jacksonville, hubiera ganado los Jaguares de Jacksonville, porque realmente los Patriotas no se ve que sea un equipo que pueda ser dominante. Si bien es cierto, es un Super Bowl, todo puede pasar, pero si nos centramos hombre a hombre, estrategia con estrategia, inclusive hasta el propio head coach, creo que los Seahawks son muy superiores y lo han demostrado porque en 2 juegos únicamente han marcado 78 puntos. Tenemos a un Sam Darnold que tiene sed de revancha porque el partido donde todo el mundo lo criticó, que fue con los Jets hace muchos años, fue contra los Patriotas y ahí fue donde se convirtió en un meme de la NFL y a partir de ahí estuvo deambulando con los Raiders, se fue a San Francisco, se va contra los Vikings, tiene sus 2 juegos muy malos en los últimos de la temporada, termina siendo eliminado por los Rams, llega a los Seahawks con sed de venganza y ya los tienen en un supertazón. Entonces yo creo hay muchas condiciones para que los Seahawks queden campeones. Obviamente no va a ser un juego sencillo, pero veo muy complicado que esta ofensiva, que solamente en los últimos 2 juegos ha anotado 38 puntos, estamos hablando contra los Tejanos y contra Denver, que le pueda hacer algo a esta defensiva. ¿Por qué? Sabíamos perfectamente que los Rams era el mejor equipo o de los mejores equipos de toda la temporada. Era la mejor ofensiva y no pudo contra la mejor defensiva que son los Seahawks. Entonces no creo que una ofensiva que únicamente en los últimos 2 juegos pudo anotar 38 puntos pueda hacerle algo a esta ofensiva. Y que defensivamente hablando, completamente sinceros, los Patriotas no han tenido a un equipo en la postemporada que le pueda hacer cara, la verdad. O sea, a ver, Herbert jugó, como ya lo comentas, jugó solo. Los Texans con CJ Stroud jugó prácticamente sin quarterback. Y Denver también jugó sin quarterback porque se equivocó mucho el quarterback suplente. Entonces, prácticamente no tenía una ofensiva a la altura como puede ser los Seahawks, como ya lo comentamos, con Darnold, con Cooper Kupp, con Smith-Njigba, con Walker. Entonces, creo que todo está encaminado. Que, ojo, todo puede pasar porque es un supertazón, pero todo está encaminado a que los Seahawks se van a llevar su segundo Vince Lombardi. Bueno, para mí es importante recalcar eso. A ver, estamos hablando de algo que no es tangible como la suerte, a datos generales que te estoy planteando, pues a ver. Claro que. No, pues en ese caso. La suerte juega un papel importante. Sí, Juan Carlos, pero a ver. Entonces, para llegar a un supertazón y ganarlo, se tiene que juntar 2 cosas: la suerte y el talento. Y creo que en estos momentos, el talento, línea por línea, lo tenemos de este lado. Eso no te lo discuto. El mejor equipo que está hoy, el mejor equipo de la temporada está hoy en el Super Bowl, que son los Seahawks. Y ojo, no hemos visto los Patriotas como fue la temporada regular. O sea, no los hemos visto prácticamente. O sea, básicamente, no han jugado. Entonces, tuvieron el camino fácil, la verdad. Y todo el mundo hubiera querido tener ese camino en los playoffs. Pero la verdad, siendo completamente cero, viendo el rendimiento de los 2 equipos, que puede cambiar obviamente por esta pausa de 2 semanas,
es ampliamente favorito los Sí, Seahawks. no, ampliamente favorito, y no me escucharía descabellado, no se me haría descabellado ver una paliza como lo vimos contra los 49ers, la verdad, siendo completamente sincero. Iván, no sé qué opinas tú. Es que yo creo que ahí entra el juego del draft. Ya es que el draft es para que sean más equitativos. El año pasado, ¿en qué lugar quedó en Inglaterra? En último lugar. Le dieron preferencia. Sí. Por eso no les sorprenda que para esa temporada que viene, Raiders pueden llegar a las finales. Porque de hecho, el campeón de la liga colegial ya es es quarterback para de ser los quarterback de los Raiders. Sí, Fernando Entonces, es lo que busca la NFL, la equitatividad. Patriotas tuvo un calendario muy fácil por lo mismo. Ya la suerte ahí también se combinó porque llegaron hasta el Super Bowl. Pero todo el camino fue fácil, se tuvo que enfrentar a los grandes en los playoffs. Pero por decir, los equipos grandes como los Kansas City, 49ers, o sea, equipos esos ya están establecidos, pero equipos como los Santos, Bengals, que han llegado hace poco a los supertazones, son por lo mismo, pues, porque tienen esa facilidad. Por eso digo, el próximo año no se sorprenden que Raiders estén ahí. Sí, la verdad es que, y bueno, platicando con varios aficionados de los Patriotas, creo que están conscientes de que su equipo tiene muchas limitantes en comparación con los Seahawks. Y vuelvo a lo mismo, todo puede pasar, pero todo se encamina a que los Seahawks van a seguir dominando por lo menos este año. Y es que la verdad se ven muy bien, hay que reconocerlo. Se enfrentaron a los 49ers y decían, no, es que los 49ers tenían muchas lesiones. Los Rams los van a parar, expertos en la materia decían, los Rams son mejores. Tienen a Stafford, que obviamente tiene la experiencia. Sam Darnold a lo mejor no puede dar ese partido importante. Prácticamente les cayeron la boca a muchos y se vieron muy bien contra unos Rams que sin problemas pudieron haber sido campeones del Supertazón si no se hubieran enfrentado a estos Seahawks. Completamente de acuerdo. Entonces, por eso, para mí, eso que digas, el factor suerte, es una moneda al aire. Muy importante, claro, es como que es un una moneda al aire. 50-50, ¿no? Claro A que ver, sí, lo es, aquí estamos pero... no para hablar de suposiciones ni para hablar de algo No, intangible. por eso traje números. Aquí está, Claro, pero aquí traje datos, estamos, números. y los números que presentaste le dan el voto confianza a los Seahawks. Porque es que acabas de ese decir... número lo pusieron en el Super Bowl. Yo no te digo que van a ganar los Patriotas, ¿eh? Ahí te lo Yo acabas no de te estoy decir. diciendo que van a ganar los Patriotas. Para ti, ¿cuál es el Te dije pronóstico? que los Seahawks no pueden estar tan tranquilos. No, obviamente Eso no, fue lo que porque es dije. un supertazón y obviamente sabemos lo que eso conlleva. En cualquier partido importante todo puede pasar. Y lo vimos en aquel supertazón de Gigantes contra los Patriotas, donde los Patriotas esquiaron prácticamente invictos al supertazón y pierden el único juego importante. Lo vimos, por ejemplo, con el Bayer Leverkusen, que tenían toda la temporada invicta y pierden el partido importante contra Atalanta en la Europa League. Es una final, todo puede pasar, pero si nos vamos obviamente al rendimiento línea por línea, claro. no puedes decir que el factor suerte va a ser un factor, porque para mí, para ganar un campeonato se tiene que juntar dos cosas, el talento y la suerte, y en este caso los Seahawks lo tiene, porque si no hubiera habido suerte, a lo mejor él en ese regreso no hubiera tropezado el receptor y a lo mejor estuvimos hablando de otra cosa. Eso es completamente cierto. La suerte también juega de este lado y todo encamina a que los Seahawks van a quedar campeones. Yo sé que te va a doler, No, yo sé que te va a no tiene molestar, por qué dolerme y porque el día de molestarme, ayer, mira. el día de ayer cuando mandé mensaje que ganaron los Seahawks, el primero que dijo, sí, ya te vimos, fue este señor. Sí, en caso A ver. hipotético que no sé, yo sé que no va a pasar en muchos años, los Cowboys hubieran llegado al Supertazón, la persona que no estaría callándose la boca sería el servidor Juan Carlos Torres. A ver, hay que reconocerlo, decir dos cosas. hay que decirlo, Igual el otro hay que tema- aceptarlo el otro y tema que esperemos tenemos que tan para el importante. próximo lunes 9 de febrero de este lado esté la felicidad. Y si no, vamos a Quiero reconocerlo. decir no dos pasa nada. cosas antes de ir al corte. Y la primera es que nunca, llámese América, llámese Dodgers, llámese Cowboys, nunca mandó un mensaje para Juan decir Carlos Torres, por que mi amor equipo de ganó. Nunca. Por favor. Nunca. Ahorita lo Y buscamos. aquí, Ahorita lo buscamos. En cuanto se acabó el juego, Ahorita llegó la lo foto buscamos. de los Seahawks. Ahorita lo buscamos. No tiene por qué hacer burla porque yo no odio a los Seahawks. No me interesa. Ahí si estuviste en llegan o contra de los llegan. Seahawks toda la temporada. Porque creo que había un mejor equipo que ellos. que eran Toda los la Rams. temporada. Independientemente de eso, pues no se dio y sí están. Por eso me da Y más segunda, gusto, porque la persona que estuvo más en contra, porque Y al todavía segunda. se dio y al final, la que estuvo más en contra de los Seahawks fue este señor. Iván, no me vas a dejar mentir. y para mí Todas van a- las semanas decía, no te emociones. Y para mí van a ganar no los te Patriotas, emociones. honestamente. Para Vamos mí. a una pausa. y No, regresamos. quiero decir una cosa más. Espera. Estuvo. Porque yo antes de ayer no sabía que tenía tantos aficionados en mis redes sociales. Exactamente. No Salieron de sean aquí, así. mira. Si van a apoyar al equipo, quédense toda la Estaban temporada. escondidos, No, Juan. nomás cuando Sí. ganan, porque esas son las cosas que hacen que los Patriotas caigan mal. Saludos al Entonces, Iván. ayer Conozco salieron, uno que está escondido de 3 temporadas. lo Saludos. conozco. ayer Iván. salieron como 30 aficionados de los Patriotas, no sé de dónde, que en algún momento festejaron cuando estaba Tom Brady. Yo honestamente conozco 5, 6 que sé que ahí están semana tras semana viendo los juegos, a pesar de los malos momentos, pero hay que estar tanto los malos como los buenos, porque si no, pues bueno. Vamos a una pausa.
Regresamos con más. Gracias.